de Dios nuestro Padre y que la gracia que su Hijo amado Jesucristo nos trajo sea en vuestros corazones. Hoy tu hermano va a llevar el estudio en español, va a quedar grabado. Veo la gran necesidad de seguir aclarando a la Iglesia Católica algunas cosas, algunos detalles que son los que los hacen pensar equivocadamente que tienen alguna base, algún fundamento, cuando no es cierto. En aquella época no existía esa organización cuando el apóstol Pedro, cuando Cristo, nuestro Señor, vivieron en la tierra. Vamos a meditar en las palabras: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Palabras que algunos han pensado que le pertenecen a esa organización cuando no hay nada más lejos de la verdad, ya que en esa época no existía esa organización católica, apostólica y romana. El texto lo vamos a analizar hasta el fin. El texto lo vamos a meditar hasta el fin, Mateo 16, 18, pero lo vamos a ir analizando hasta el fin. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tomen asiento en el nombre del Señor. Ahorita para iniciar nos interesa la palabra que Cristo está diciendo como fundador de la iglesia verdadera. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién era el que la iba a edificar? Cristo. Claramente se detecta ahí Cristo. Y menciona él que la va a edificar sobre una roca. Y ahí, yéndose por razonamientos humanos y pensamientos, la Iglesia Católica dice esa roca de fundamento, esa roca que es la esquina del ángulo, esa roca inicial y principal, dicen es Pedro, en una mala y completamente equivocada interpretación personal que le quieren dar a ese verso. Vamos a analizar nosotros, y invito a los que estén en el internet. Ahorita está nuestro hermano Marcos en India escuchando. Allá es el mediodía, en la tarde, son las 3 de la tarde, pero que Dios lo bendiga hasta aquellos lugares. Entonces, la pregunta esencial aquí es: ¿Cristo estaba poniendo al apóstol Pedro como la roca del ángulo, como la roca principal? Pues vamos a analizar. Deuteronomios 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Cuando tú escuchas este verso, ¿se te va a tu mente a pensar que es el apóstol Pedro? No. A ver, ayúdenme otra vez. Vamos a meditar. Él es la roca cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Se está refiriendo al apóstol Pedro, allá en el tiempo del Éxodo. Estaba hablando del apóstol Pedro como la roca en donde se iba a edificar la iglesia. ¿O está hablando de Dios? ¿De quién está hablando? De Dios. Con mucha claridad es lo que está hablando Moisés, el siervo de Dios, profeta de Dios. Y está diciendo que la roca es nuestro Dios, sólida, inconmovible y llena de rectitud. A nosotros, ¿para qué nos interesa esto? Yo veo a mis hermanos que dicen, bueno, si nosotros ya lo sabemos, nosotros ya lo entendemos. Dos fines. Una, pues para que cuando salgas a hablarle a las almas tengas bases sólidas para contestar. Y la otra, para que las personas que tienen costumbre de escuchar estos videos entiendan un poco más claramente que está equivocada la interpretación privada y humana de querer decir que el apóstol Pedro es la roca donde se edificó la iglesia que Cristo fundó y que Cristo está edificando hasta el día de hoy. Deuteronomios 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Deuteronomios 32:4. Qué claro, ¿verdad? Primera de Corintios 10:4. Vamos a ver una profecía que se cumplió ya en el tiempo de Jesucristo, pero era una profecía que sucedió en el tiempo de Moisés. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque veían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién dice que era la roca? Cristo. No estamos negando que los apóstoles son parte del fundamento, pero estamos aclarando que la roca del ángulo, ¿quién es? Cristo. Aquella roca de donde brotaba agua, aquella roca simbólicamente, proféticamente se estaba refiriendo, ya podía haber dicho, y aquella roca era Pedro, ¿no? Si fuera el apóstol Pedro, en Corintios ya se podía decir, y aquella roca era Pedro. Pero aquella roca no era Pedro. ¿Quién era aquella roca? Cristo. Es claro, el verso está aclarando. ¿Pero por qué usan otros versos? No, vamos a ir hasta Mateo 16. Estamos observando que en toda la Biblia, que no se contradice, menciona a Jesucristo como la roca. ¿A quién menciona? Porque en él está la plenitud de Dios. Muy bien. Entonces, Primera de Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. No creas que la roca iba siguiéndolos en el desierto, sino seguía en el tiempo. Tiempo después iba a venir esa roca que estaba profetizada. Entonces, cuando Cristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, vamos analizando a ver a qué se refería él. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos analizando.
vamos pensando para que quede con mucha claridad el entendimiento que no puede en ningún momento adjudicársele al apóstol Pedro que sea la roca del ángulo, que sea la roca a la que se refirió Cristo en aquel verso. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a Él. A ver cómo dice. Acercándonos a Él. Y si sabes que el que está escribiendo es el apóstol Pedro, no dice a mí. ¿A quién dice? A Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué hicieron estas personas para poder establecer su iglesia años después? No en el tiempo en que Cristo habló con Pedro, años después en otra ciudad, ya no era Jerusalén, sino en Roma. Desechar a Cristo. ¿A quién desecharon? A Cristo. Por eso en sus altares, por ahí ves a María, y en toda su organización ves la base y fundamento en Pedro. Pero la realidad de las cosas es que el apóstol Pedro, él mismo, está diciendo acercándonos, incluyéndose él, acercándonos a él, piedra viva. ¿Quién eres él? Cristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Nosotros también somos piedras vivas? Sí. ¿El apóstol Pedro también es piedra viva? Sí. Pero él está diciendo acercándonos a él, hablando de Jesucristo, piedra viva y desechada por los hombres, por los que predicaron, por los que hablaron. Para ellos no fue de valor como piedra de fundamento. Para ellos no fue de valor como piedra de cimiento o piedra del ángulo, la principal, la esquina del ángulo, donde se... ¿No han oído que cuando van a edificar un edificio se hace una ceremonia de la primera piedra? ¿Sí o no? Pues esto es lo que sucede en la iglesia del Señor. Hay una primera piedra en el fundamento, en el cimiento de la iglesia. Y esa primera piedra desechada de los hombres, esa primera piedra escogida y preciosa, de la cual espiritualmente bebemos todos nosotros. ¿Cómo se llama? Jesucristo. No hay lugar de duda, no hay espacio para margen de error, no hay una situación en donde se esté distorsionando el sentido de las escrituras. Cualquier persona con amplitud de mente, no fanatizada, sino abierto de mente, puede entender que la piedra principal del ángulo, la piedra escogida por Dios, es Jesucristo, el que edificó la iglesia y el que es roca de fundamento para la iglesia. Pero Mateo dice, calma, vamos a aclarar ese verso también, pero vamos por partes para que capten que la roca del ángulo es Jesucristo. Efesios 2:20.
Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En ese nombre de apóstoles y profetas iba incluido el apóstol Pedro. Sí. Como fundamento de los apóstoles, sí. Pero la piedra principal, pero la roca que se puso primero, la piedra escogida, ¿quién es? Ahí lo dice, Jesucristo mismo. Él mismo quedó como la piedra del ángulo. Por eso este edificio es tan sólido. Roca de la eternidad, escondedero del viento, una roca que no se quiebra, una roca que no se desvanece, y que si nosotros queremos edificar, debemos de poner nuestra raíz o nuestro cimiento hasta la roca. Vientos, tempestades vendrán, no nos va a hacer nada si estamos edificados sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahí es otro tema que vamos a seguir dando después, sucesores. No dice sobre sucesores. Ese es un tema que va a dedicarse a un estudio completo, porque va a ser una serie. Estos estudios van a ser una serie para ir aclarando terminantemente, y que las aparentes burlas, porque las personas, cuando después de platicar 9 horas, es mucho tiempo, dicen, no tuve tiempo para contestar. 9 horas, y con espacio de 1 año para que tuviera tiempo de estudiar y prepararse, sino con enojo, ¿qué quiere decir? Pues que las cosas no andan bien. Hechos 4, verso 11 y 12. Hechos 4, verso 11 y 12. Este Jesús, ¿cómo? Esta roca, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjate qué clarito. Este Jesús, él mismo dijo, esta roca, este Jesús, ya señalado, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. ¿Qué hicieron con esa roca? La hicieron a un lado. Y no creas que pusieron a un apóstol llamado Pedro como roca. No. A Pedro ni lo conocieron. Fue 4 siglos, en el año 326, en el concilio de Nicea, que empieza a formarse esta organización. No es en el tiempo del apóstol Pedro. Ellos están edificados sobre supuestos sucesores, a los cuales también quieren darle el título de roca. Hombres puestos por ellos mismos. Pero lo importante ahorita es que aquí con toda claridad nos dice, este Jesús. Y está hablando el apóstol Pedro. No dice yo, no dice a mí Cristo me hizo la roca. No tendría nada de malo. El apóstol Pablo dice que Cristo lo hizo a él apóstol. No tiene nada de malo que ellos testificaran algo que Cristo hizo con ellos. A mí Cristo me hizo la roca para que sobre mí se edificara la iglesia. No lo dijo así el apóstol Pedro. Está diciendo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Aquí nos está aclarando muy bien que la iglesia fundada por Cristo tiene como roca a Jesucristo. Tiene como fundamento a Jesucristo. No ha desechado a Jesucristo. La tiene como centro. ¿Tiene apóstoles? Sí. La iglesia del Señor siempre ha tenido apóstoles al frente. O sea, hubo una época que se llamó el apóstol Pablo para los gentiles. Tenemos apóstol en esta época. Y estamos edificados sobre ese fundamento. Pero la roca principal del ángulo, ¿quién es? Cristo. Jesucristo. La roca es Jesucristo. Son tantos los versos en donde menciona a Jesucristo como la roca. Es abrumadora la prueba que estoy dando. Es clara la palabra, va a ser concisa, va a ser breve, pero fácil de entender. Mateo 16:16. Mateo 16:16. Vamos a ir a la aclaración del verso confuso para ellos que no logran comprender las palabras de Cristo. Ni gramaticalmente, ni de una manera de entendimiento espiritual se puede dar la palabra como ellos la quieren interpretar. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? A ver, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Hacia quién está apuntando? A Jesucristo. ¿Está señalando a quién? A Jesucristo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres. ¿A quién le está hablando? A Pedro. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Está hablando con él. Digo, se nota que está hablando con Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le había revelado al apóstol Pedro, llamado Simón, que era Bar-Jona, hijo de Jonás? ¿Quién es el que le había manifestado a él, le había revelado a él quién era el Mesías, quién era el Cristo? Dios mismo se lo reveló. No fue interpretación de él. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Te lo reveló. Tú eres Pedro. ¿Con quién está hablando? Mediten en esto. Tú eres Pedro. Y luego dice ya en otra forma, en otro tono, ya no dice tú eres la roca. No le está diciendo tú eres ¿qué? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y luego dice, y sobre esta roca. Fíjense la diferencia. Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, y yo también te digo, tú eres Pedro, y a ti daré las llaves del reino. Y le está hablando a él, tú, ti, te, todo en término hacia él. Pero cuando llega la roca, cambia de término. No dice aquella, no dice tú, ya dice sobre esta roca. Este Jesús. ¿Qué quiere decir esa palabra esta?
Ya cambió de tono. No está diciendo, lo sencillo era, Simón, te lo reveló Dios esto, y tú eres Pedro, y sobre ti tú eres la roca, y aquí te daré las llaves del reino. Y ahí debía de haber dicho, y tú eres la roca. No. Qué confusión por el nombre. Dicen, pero Pedro quiere decir piedra. Sí. Dídimo quiere decir gemelo, y era un apóstol. A otros les dijo los hijos del trueno. El hecho de que el apóstol tenga ese, pudiéramos decirlo, apodo, porque su nombre era Simón. Cefas o Pedro fue un apodo que el Señor le dio. Ese nombre lo convierte a él en la roca del ángulo. Por eso cambió él de ser quien era, ahora a ser la roca del fundamento que Cristo iba a usar para fundamentar su iglesia. No, está claramente diciendo todo en términos de tú. Esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué le había revelado? Que él era el Cristo, que él era la roca, que él era el fundamento, que él era el edificador de la iglesia. Y yo a ti también te digo que tú eres Pedro. Está diciendo tú, a ti. Y a ti daré las llaves del reino, y no prevalecerán las puertas del infierno contra la iglesia. Es algo firme, es algo sólido. Y lo estamos viendo, porque la iglesia sigue floreciendo. Habló de la luz del mundo. Y ahí estamos nosotros viendo. Te lo reveló Dios. A ti te digo, a ti daré las llaves del reino. Y no le dice, y tú eres la roca. Y le dice, y miren, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese cambio está diciendo tú, yo. ¿Sí me doy a entender? Tú, ti, te. Y luego ya dice, sobre esta roca. Está una persona enfrente, a ti te digo, te estoy diciendo, y no voy a decir esta. Está hablando en personal, no estaba hablando con todas las personas, sino a él le dice, sobre esta roca edificaré. A Pedro le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, no, pero que no podemos saber si la mano apuntó para acá o allá. No, la palabra lo está diciendo. La palabra es clara. Inmediatamente viene que su iglesia no tiene más que tantos años y que yo no creo en una restauración. Bueno, de eso hablaremos en los otros estudios. Si la palabra restauración está en la Biblia y yo no creo en ella, pues no creo en la Biblia. Pero bueno, ya ese es otro estudio. Pero ahorita lo importante que quiero que quede claro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo edificó su iglesia sobre esa roca. ¿Y quién era esa roca? Cristo. El mismo. Jesús. Esa es la roca que desecharon los edificadores. Por eso no tienen cimiento. Cuando dicen, no, pero es que las puertas del infierno no han prevalecido contra ella, contra la católica ha prevalecido todo el tiempo el enemigo. Ellos se mueven a base de poderes humanos y a base de cosas. Hace unos días una persona me escribió y empezaba a burlarse y a atacar. Pues tu hermano le trató de contestar normalmente. Cuando empiezan a echar unas palabras, imprecaciones fuera de orden completamente, ya hablaste como católica, le dije.
muy defensora ya estás hablando ahora sí como católica. ¿Ha prevalecido Satanás contra ellos? Las conductas, la forma de vivir, la forma en que hacen. Pero que no está viendo que ahorita el Papa va a hacer una gran reunión de juventud y que no sé qué, sí, comercial. Ahí andaban discutiendo que quién iba a pagar y el gobierno de Brasil ya no podía pagar tanto y que lo iban a hacer el año siguiente, pero por causa del fútbol mejor lo hicieron este año. La carta del varón de Dios, y la releía ayer Isaías Delgado, sé que se están purificando. Quiera Dios que así sea, hermanos, que hagamos caso al apóstol del Señor.